Estamos de vuelta en Psicologiando y justamente habíamos prometido entrar en este tema de que cuáles son los mitos que están establecidos, ¿sí? Con lo cual yo le voy a pedir a ustedes, a nuestros panelistas, y justamente que hagamos una especie de apertura mental y tratemos de ver si cada una de las afirmaciones que vamos a escuchar a continuación no son naturalmente aceptadas por nosotros y de alguna manera hasta están internalizadas muchas de ellas. Algunas son obvias, otras no tanto. Vamos a tratar de ver entonces estos mitos que podemos empezar a trabajar. Adelante. Mitos sobre la homosexualidad. A ver, vamos a empezar a leer uno por uno y vamos a trabajarlo. Primero, la homosexualidad no es una enfermedad. Con respecto a esto ya creo que lo hemos hablado, ¿sí? Y acá podemos suponer de que no hay mucha idea de que es una enfermedad. Para muchos lo es, de alguna manera, y obviamente así lo toman y tratan al homosexual como un enfermo. Recordemos que en muchas épocas de la humanidad el homosexual fue quemado en la hoguera, en la Inquisición. Por los nazis se le ponía un triángulo al revés, que lo cual después de alguna manera era un motivo de que vayan justamente a ser ellos castigados. Y no hace mucho hemos visto el ahorcamiento de 2 amantes a partir de la ley del Islam, justamente por ser homosexual. Con lo cual, ven ustedes cómo no solamente para muchos es una enfermedad, sino que para muchos parece que fuera un virus o algo que justamente pueda contagiarse. El segundo, los hombres gays les gusta vestirse como mujeres o les gustaría ser mujeres, igual que las lesbianas quisieran ser hombres. Esto ya es otro mito también. Hoy hablamos justamente del hecho de que las mujeres que usan corbata no necesariamente están diciendo, ¿no? Hablamos con Andrea justamente hoy, el hecho de que no necesariamente implica una homosexualidad, ¿no? El hecho de vestirse de una manera y que los hombres justamente se vistan con ciertos colores femeninos, como el rosa, que lo identifica, tampoco habla de que necesariamente es un homosexual, ¿no? Andrea, ¿qué decías? Tiene que ver más con lo que demanda la sociedad en ese momento y precisamente cuando hablábamos de la mujer usando la corbata, es porque en los años 80, cuando la mujer interviene más activamente en el ámbito laboral, necesita, porque así lo demanda en las corporaciones y demás, necesita mantener o crear una imagen masculina. Era más aceptable en las empresas que la mujer con pollera y una blusa. Exactamente. Bueno, pero esa característica o esa apariencia externa no habla de su identidad sexual, ¿no? Ni mucho menos. Claro. La masculinización de la mujer con respecto al trabajo es algo muy interesante, ¿no? Que es una tendencia que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fue la mujer conquistando los espacios que obviamente por derecho merece. Y esto justamente ha ido un cambio que muchas veces lo hemos trabajado acá con respecto al rol masculino y al rol femenino, ¿no? Y el tema de los roles es fundamental para muchas veces hablar sobre sexualidad, pero no habla de identidad sexual. Claro. Vamos al siguiente punto. Los gays y lesbianas son una amenaza para los niños. Este tema, acá quiero hacer mucho énfasis. No es sinónimo la homosexualidad de pedofilia, ¿sí? Y muchas veces una de las cosas que más tenían miedo justamente es que los gays salgan ahí corriendo para atrapar chicos. Como si eso fuera, digamos, una especie de conducta que de alguna manera está en contra de cualquier estadística en donde dice que la mayoría de los heterosexuales justamente han sido abusadores. Mucho más que homosexuales, con lo cual de por sí no es una tendencia de por sí a la cual hay que creer o a la cual hay que concebir. Es otro mito, obviamente, que está fundado a partir justamente de lo que es un imaginario, pero no una realidad. Vamos al siguiente punto, por favor. Los gays y las lesbianas son promiscuos. Bueno, parte de esto es un tema de que muchas veces se habló. Esta promiscuidad, ¿qué significa? Esta libertad, esta tendencia de hacer lo que quiero, hago lo que se me canta, y que muchas veces está identificada. ¿Pero por qué? Por una minoría del mismo sector. Esto es, han habido, obviamente, conductas promiscuas, como también las hay en los heterosexuales. Lo que pasa es que cuando uno la identifica con alguien, cierra el círculo en función de ese alguien, lo cual no significa que es una tendencia de ese alguien puramente. Los padres son la causa de que sus hijos salgan homosexuales y lesbianas. Y acá es un punto fundamental que lo vamos a trabajar también dentro de un rato si nos da el tiempo, que es el hecho de los roles. Es el hecho de los roles. Hay un rol papá, hay un rol mamá, pero no necesariamente mujer-varón. El rol es aquello en lo cual uno se identifica de chico, lo que uno aprende son los roles. Si no, cuéntenme qué pasa en los orfelinatos, en donde muchos chicos se han criado y no han tenido un papá visible o una mamá visible. ¿Qué ha pasado entonces en función de eso? ¿Qué ha pasado a los chicos que son adoptados? ¿De qué manera pasa entonces cuando dos hermanos son hasta no solamente hermanos, mellizos o gemelos, en donde uno puede justamente tener una tendencia homosexual y otro no? Entonces, ¿de qué manera me explican el tema de los roles ahí? Es justamente en ese punto donde tenemos que abrir mucho la cabeza. Tenemos que ver roles y no personas o sexos en función de esto. Vamos al siguiente. Si alguien homosexual conociera a la persona correcta del sexo opuesto, se enamoraría y sería curado de su homosexualidad.
Bueno, acá ya habíamos dicho antes, curarse de algo significa estar enfermo. Si partimos de la premisa de que no hay una enfermedad, tampoco vamos a encontrar una cura que es justamente remedio de este. El tema es, básicamente, existen posibilidades de conocer la tendencia posttardía. Existen personas que han tenido sexo heterosexual y luego han conocido la posibilidad de tener un mejor placer homosexual. Y al revés, personas que se han iniciado en un placer homosexual y luego han encontrado la posibilidad de identificación de pareja y de proyectos en una visión heterosexual. Esto es correcto, es posible, es parte de la realidad, ¿sí? Pero no significa esto de que existe una cura a partir del conocimiento, porque no es nada de lo que estamos hablando. Vamos a la última placa. El SIDA es una enfermedad de homosexuales y lesbianas. Bueno, yo creo que esto ya no hace falta mucho hablar, ya lo sabemos, creo que hemos avanzado mucho con respecto a esto y hemos visto que no necesariamente hay que ser homosexual para transmitir el SIDA y que no necesariamente es una enfermedad que ha designado Dios sobre la tierra para castigar la homosexualidad, como se dijo en algún momento. Los homosexuales difieren de los heterosexuales en características físicas, voz, tamaño corporal, expresión corporal, etc. Esto es otro mito también. De por sí no hay una tendencia con esto, ni siquiera en las apariencias externas como pueden ser ciertas expresiones corporales como el amaneramiento. No necesariamente un amanerado es un homosexual, como tampoco una mujer que tiene voz gruesa o que habla de cierta manera es una lesbiana. Estos son obviamente tips que también hay que descartar. En la pareja de homosexuales, uno de los miembros tiene un papel masculino y otro femenino. Volvemos al mismo tema, ¿no? No hay roles tan definidos ni tan marcados. Por lo general, el imaginario hace creer que hay uno que es pasivo, otro activo, pero eso de por sí no siempre se da, ni necesariamente se tiene que dar como una especie de caracterización de la homosexualidad. Habíamos dicho de la pedofilia, está relacionada con la homosexualidad, ya le hemos comentado. La desaparición de los tabúes sobre la homosexualidad hará que cada vez haya más homosexuales. Lo decía perfectamente recién nuestra entrevistada, ¿no? Cuando se dio la ley de divorcio, no salió todo el mundo a divorciarse en forma corriendo. Si se aprueba la homosexualidad como una forma de casamiento y se van a dar la libertad de elección sexual, esto no va a implicar justamente el hecho de que todo el mundo salga a ser homosexual. Y por último, los homosexuales nunca se casan o viven solos. Bueno, con respecto a esto va a depender la ley. En última instancia, el hecho que se casen. Con respecto a vivir en pareja, son muchas las personas homosexuales que eligen vivir en pareja y no necesariamente son personas promiscuas que andan ahí tratando de cambiar de novia o de novio todos los días. Con lo cual es otro mito que también tenemos que descartar. Bien, terminado el informe, ahora vamos a las preguntas, pero esto va a ser después de una muy breve pausa donde ya tenemos justamente la posibilidad de cerrar y definir un poco más el tema este de tan iguales, tan distintos, la homosexualidad. Ya volvemos.